El criminalista nocturno. El 27 de abril de 2006, vecinos de Medicine Hat, Canadá, alertaron a la policía sobre un espeluznante hallazgo en el domicilio de la familia Richardson. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron los cuerpos del matrimonio de Mark y Debra y su hijo Jacob de 8 años. El hecho despertó la intriga de algunos, pero en otros resultó ser la crónica de un deceso anunciado, un desenlace fatal para una historia que comenzó como un romance pasional. El criminalista nocturno. Pasado el mediodía del 23 de abril, Jared, un niño de 6 años, que vivía junto a la casa de los Richardson, le pidió permiso a su madre para ir a jugar con su amigo Jacob, de 8 años. La mujer miró por la ventana y vio estacionada la camioneta de Mark, asegurándose que la familia se encontraba en la casa. El pequeño llamó varias veces a la puerta de sus vecinos, pero nadie contestó. Se dejó llevar por la curiosidad y se asomó por una de las ventanas que dejaba ver hacia el sótano. A través del vidrio, observó que el cuerpo de Mark, de 42 años, estaba en el suelo, cubierto de sangre. A unos metros, se llegaba a ver que las piernas de Debra, de 48 años, mostraban las mismas características. Jared corrió de regreso a su casa para contarle a su madre lo que había visto. Los dos regresaron al lugar y la mujer comprobó con sus propios ojos que no se trataba de un invento del niño. Llamó de inmediato a emergencias para dar aviso del terrible hecho. Las autoridades policiales se presentaron en el domicilio de la familia Richardson. Fueron directo al sótano, donde estaban los cuerpos del matrimonio. Solo con observarlos dedujeron que habían sido asesinados a puñaladas. Cerca de Mark había un destornillador cubierto de sangre y el cuerpo del hombre estaba en posición de defensa, dándoles a entender que había luchado por salvar a su familia hasta el último respiro. Los agentes recorrieron cada rincón de la casa en busca de más pistas. Todo a su alrededor demostraba que allí había ocurrido una verdadera masacre. Incluso describieron el lugar de los hechos como un baño de sangre. Cuando llegaron a la planta superior de la casa, se encontraron con algo peor. Jacob, el hijo de Mark y Debra, corrió con la misma desgracia que sus padres, pero a diferencia de ellos, además de puñaladas, también tenía un corte en la garganta. En su habitación encontraron un sable de juguete ensangrentado, con el que intentó defenderse, al igual que su padre. Jacob era un guerrero cuando de su familia se trataba. Los investigadores nunca habían visto algo igual. Se preguntaban quién podría ser capaz de cometer un asesinato tan salvaje y por qué. No tenían esas respuestas aún, pero de algo estaban seguros. Ese crimen no lo había llevado a cabo una sola persona. Definitivamente, había actuado con un cómplice. La minuciosa inspección continuó por la última habitación. Para su sorpresa, no había nadie allí, pero sí descubrieron una mancha de sangre en el interruptor de la luz. Les pareció absurdo, ya que los criminales suelen actuar a oscuras para no llamar la atención. Aunque no había otras pistas en aquel cuarto, resultó ser uno de los más importantes, porque pertenecía a otra integrante de la familia, que no estaba presente en el lugar. Lo supieron al encontrar una foto familiar en la que estaba retratada Jasmine, la hija de 12 años de los Richardson. La niña estaba desaparecida. La primera teoría de los investigadores fue que había sido secuestrada y debían encontrarla antes de lamentar otra vida. Comenzaron a moverse a gran velocidad para dar con su ubicación. Compartieron avisos en todos los medios sobre la desaparición de la chica, para que las personas se contactaran con ellos si la veían en algún lugar. Luego, se dirigieron a la escuela a la que la niña asistía para obtener cualquier tipo de información. Allí se reunieron con el consejero de la institución, quien les facilitó el acceso al locker de la chica. Dentro, encontraron un dibujo que los alarmó. Al estilo cómic, Jasmine había bocetado una casa en llamas, con personas adentro pidiendo auxilio desesperadamente, mientras otras 2 personas huían de la escena con una risa maligna. Esta fue la primera pista que hizo que los investigadores cambiaran de parecer respecto a su desaparición. Por otro lado, el consejero de la escuela les hizo saber que en el último año,
Jasmine se había convertido en una niña problemática. Acompañado a ese relato, los amigos y compañeros de clase contaron que Jasmine estaba saliendo con un hombre de 23 años a pesar de que sus padres se lo habían prohibido. El siguiente paso que tomaron los investigadores fue acceder a la actividad online de Jasmine. En ese instante, descubrieron la confirmación de que el atroz asesinato de la familia Richardson era parte de un plan macabro que habían deliberado la niña de 12 años y su novio para finalmente estar juntos. Las autoridades policiales rápidamente reemplazaron los anuncios donde la buscaban como desaparecida por otros donde la buscaban como principal sospechosa del crimen, junto a su novio, Jeremy Steinke. Llegada la noche de aquel trágico día, inició la desesperada persecución contra la pareja y la noticia comenzó a correr por todos los medios del país. Los rostros de Jasmine y Jeremy comenzaron a circular en la televisión y en las portadas de los periódicos que anunciaban el múltiple homicidio de la familia Richardson. Algunos de sus amigos, impactados por la noticia, comenzaron a acercarse voluntariamente a las autoridades policiales para prestar sus testimonios. Varios de ellos aseguraron que los habían visto juntos en una fiesta en la noche del hecho y que ambos pasaron la velada entre besos, abrazos y tragos. De ningún modo se les notaba alterados, por lo contrario, bajo el efecto del alcohol. Jeremy empezó a contar que venían de asesinar a la familia de Jasmine, a lo que la chica agregó: mi hermano hizo gárgaras, haciendo alusión al momento en que le cortaron su garganta. Se veían tan relajados que nadie creyó que esos dichos fueran ciertos, ni mucho menos una confesión. Pensaron que solo se trataba de un cuento de borrachos. Jordan, uno de los mejores amigos del sospechoso, confesó ante la policía que días atrás se había reunido con él y que durante el encuentro, su amigo había iniciado una conversación bastante extraña. Jeremy le preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar por amor. Luego, aclaró que su pregunta se debía a que Jasmine le había pedido que asesinara a sus padres para poder estar juntos y temía que lo dejara si no actuaba en consecuencia. Admitió que era algo que no podía hacer solo y le pidió ayuda. Jordan se negó ante el absurdo pedido, pero además le restó importancia a las palabras de Jeremy, porque no consideró que fuera capaz de asesinar a alguien. Además, aquel día se había excedido en el consumo de bebidas y sustancias. Una vez más, los investigadores confirmaron que la pareja llevaba tiempo planeando y anunciando el crimen, pero la idea sonaba tan descabellada que nadie los detuvo. Gracias a los testimonios, fueron capaces de reconstruir los pasos de la pareja para finalmente atraparlos antes de que fuera tarde. Supieron que Casey, una amiga que no estaba al tanto de lo sucedido, los había invitado a ellos y a algunos amigos más a hacer un viaje en su camioneta con destino a Leader, una ciudad a más de 160 kilómetros de Medicine Hat. Jasmine y Jeremy aceptaron. Después de todo, no se habían detenido a pensar cómo continuar con su plan. En el mundo de fantasías en el que estaban viviendo, esta era una gran oportunidad para estar juntos, sin que nadie los supervisara. Ignoraban por completo que estaban bajo la mirada de un enorme equipo de policías que iban detrás de ellos, ansiosos por detenerlos. Las autoridades informaron a las demás estaciones de la zona que los sospechosos estaban en movimiento y debían estar atentos. Cuando llevaban recorridos unos 130 kilómetros, la camioneta con los sospechosos a bordo se detuvo en una estación de servicio para cargar combustible. Casey y otra de las chicas descendieron del vehículo y caminaron hasta la tienda. Allí, al ver las portadas de los periódicos, se enteraron que sus amigos estaban siendo acusados por el asesinato de los Richardson. Regresaron a la camioneta, impactadas por lo que acababan de ver. Jasmine y Jeremy admitieron el crimen, pero les pidieron que los ayudaran a esconderse y a inventar una coartada en caso de ser descubiertos. Mientras se ponían de acuerdo en el nuevo plan, el grupo decidió pasar la noche en el establecimiento de un colegio y continuar el viaje la mañana siguiente. Sin embargo, las autoridades estaban un paso adelante. Aaron Irward, un oficial que actuó de encubierto, los estaba esperando en la gasolinera porque estaba seguro que se detendrían allí. Luego, los siguió hasta el estacionamiento mientras pedía refuerzos. Finalmente, Jasmine y Jeremy fueron arrestados,
y se enfrentaron a interrogatorio el 25 de abril. Todos en Medicine Hat estaban consternados por el caso y querían comprender cómo aquella dulce niña, a la que creían conocer, se había transformado en un monstruo que decidió terminar con la vida de su familia. La relación entre Mark y Debra comenzó en un gimnasio de Ontario, Canadá, en 1990. En ese momento, ambos se encontraban en rehabilitación por consumo excesivo de drogas. Aunque se trataba de un periodo oscuro para los dos, esta fue una de las razones que los unió. Conocían el dolor que el otro sentía y tenían la determinación de salir adelante. Prometieron poner todo su empeño en recuperarse y tener la vida que soñaban juntos. Pronto, el dolor quedó en el pasado. Mark y Debra se convirtieron en una pareja radiante y sólida. Estaba a la vista de todos lo felices que eran de tenerse el uno al otro. Para celebrarlo, decidieron casarse en 1991. 2 años después, en octubre de 1993, nació su primera hija, Jasmine, y en 1998, la familia volvió a agrandarse con la llegada de Jacob. Entre esos años, Mark consiguió un empleo como técnico de instrumentación en la industria del petróleo. Si bien este trabajo le permitía mantener a su familia, de vez en cuando los obligaba a mudarse. El último traslado, luego de haber sido ascendido, fue en 2003, cuando se instalaron en Medicine Hat, una pequeña ciudad al sur de la provincia de Alberta. El nuevo lugar parecía ideal para criar a los niños. Pronto se integraron a la comunidad sin demasiadas dificultades. Eran una familia que todos querían tener cerca. Jasmine era una niña dulce, tranquila y buena alumna. Tenía facilidad para hacer amigos. Siempre se acercaba a los niños que eran desplazados y los integraba. Le gustaba dibujar y hacer natación. Jacob era un niño divertido, aventurero y de espíritu libre. Era muy apegado a su familia y, sobre todo, admiraba a su hermana mayor. El cariño era recíproco. Tenían una gran relación. Mark y Debra no podían estar más orgullosos de sus hijos. Tenían lo que siempre habían soñado. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. La vida alegre y tranquila que se habían ganado con trabajo duro y esfuerzo comenzó a desvanecerse cuando Jasmine cumplió los 11 años. Su cuerpo se desarrolló mucho antes que el de las demás niñas, lo que hacía que a menudo le dieran más edad de la que realmente tenía, y definitivamente, ella no quería ser tratada como tal. De pronto, las cosas que alguna vez le habían gustado, ahora despertaban su odio. Dejó atrás todo lo que la convertía en una niña y comenzó a interesarse por la cultura gótica. De un día para el otro, cambió rotundamente su apariencia. Usaba vestimentas y maquillajes oscuros, y su gusto musical se inclinó hacia el heavy metal. Su actitud dejó de ser la de una niña inocente y responsable. Comenzó a decir lo que pensaba sin importarle los sentimientos ajenos. Contestaba mal a los adultos, y su rebeldía terminó por afectar sus calificaciones escolares. Sus padres recibían llamados constantemente por parte del consejero, pero aunque no estaban de acuerdo con el comportamiento de su hija, no quisieron darle demasiada trascendencia, porque creían que solo se trataba de una etapa. Sin embargo, la situación fue empeorando cada vez. En 2006, ya con 12 años, Jasmine creó perfiles en redes sociales, como MySpace, Nexopia y Vampire Freaks, ocultando su identidad bajo el nombre de usuario, Diablo Fugitivo, y mintiendo sobre su edad, ya que su uso no estaba permitido para menores de 15 años. En la biografía, donde se podía describir su personalidad, aseguró que sus ídolos eran el asesino en serie, Jeffrey Dahmer, y Marilyn Manson. También escribió Bienvenidos a mi trágico final. Poco a poco, la rebeldía de Jasmine fue escalando, y la preocupación de sus padres comenzó a hacerse real. La niña solía escaparse de la casa para asistir a conciertos de punk rock con amigos más grandes, pero llegaron a su límite de paciencia cuando en una ocasión le pidieron que cuidara de su pequeño hermano mientras ellos se encontraban en un evento de trabajo. A mitad de la noche, Jacob llamó a sus padres para decirles que Jasmine se había ido de la casa con una amiga y lo había dejado solo. Cuando regresó, fue castigada. Le prohibieron usar la computadora durante un tiempo y solo tenía permitido ir de su casa a la escuela y de la escuela a su casa. Además, decidieron que era momento de hacer terapia familiar.
Tras visitar a un profesional por algunas semanas, Mark y Debra comenzaron a notar que Jasmine estaba mejorando. Se le notaba más tranquila y menos irritable. Entonces pensaron que una buena manera de recomponer su relación podía ser llevándola a un concierto. Los tres fueron a ver a una banda de punk y por un momento todo parecía volver a la normalidad, aunque después de un rato perdieron a Jasmine de vista. Luego de varios intensos minutos, la encontraron en un callejón besándose con un hombre. Para ese entonces, los Richardson desconocían que su hija estaba saliendo con Jeremy Steinke, de 23 años. De regreso a la casa, además de castigarla nuevamente, revisaron la computadora de la niña y entonces descubrieron todos los secretos que les estaba ocultando. Jasmine y Jeremy se conocieron en enero de 2006 en un recital. Una amiga en común los presentó porque pensó que tenían mucho en común y podían llevarse bien. Jeremy era un hombre que arrastraba un historial de conflictos desde sus primeros días. Había crecido en un ambiente hostil en el que sus padres eran alcohólicos y la violencia se había convertido en una expresión frecuente. El padre los abandonó cuando era pequeño y las parejas de la madre acostumbraban a golpearlo y agredirlo psicológicamente. Entre sus compañeros de escuela tampoco era bien recibido. Los niños se burlaban de él inventándole apodos. Jeremy era inmaduro para su edad. En ocasiones, aseguraba que era un hombre lobo de 300 años, que formaba parte de un imperio que algún día resurgiría. También cargaba con problemas de consumo de alcohol y sustancias, además de varios intentos por quitarse la vida. Fue recién en la adultez que encontró su lugar. Dentro de la cultura gótica, descubrió que podía ser él mismo. Además de vestir ropa oscura, usaba un collar con un pequeño frasco de sangre. Entre estas personas, Jeremy ganó popularidad y notó que era admirado, sobre todo, por mujeres menores a él, quien lo veían como alguien dulce y tranquilo. Jasmine no fue la excepción. La niña se enamoró perdidamente y pronto comenzaron a intercambiar mensajes a través de las redes sociales. En febrero de 2006, Jeremy le preguntó en un correo electrónico si quería ser su novia, a lo que Jasmine aceptó rápidamente. Desde entonces, la relación se hizo cada vez más intensa. Jasmine se escapaba de la casa para que sus padres no se enteraran que iba a encontrarse con él, pero cuando esto ocurrió, los problemas fueron inevitables. Los Richardson ya no sabían cómo detener el mal comportamiento de su hija. Tenía prohibido usar la computadora y ya no podía ir a lugares que no fueran la escuela. Pero aún así, Jasmine se las ingenió para contactar a Jeremy. El 20 de marzo, la chica utilizó una computadora de la biblioteca pública para escribirle un mensaje que decía: «Tengo un plan. Empieza conmigo asesinándolos y termina conmigo viviendo contigo. ¿Qué piensas? Voy a intentar llamarte, pero no sé si podré. Me están tratando horrible. Los odio. Pero espero que esto no nos separe. Ojalá hablemos pronto. Te amo con todo mi corazón». Al día siguiente, en lugar de actuar como un adulto, Jeremy respondió: «Me encanta tu plan, pero necesitamos ponernos creativos. Pensar en los detalles. Ojalá no te trataran así. Me enoja escuchar eso. Los desprecio. No te preocupes. Te amo, mi bestia sexy. Espero saber pronto de ti». Lo que comenzó como un acto de rebeldía ante las órdenes de sus padres, terminó por convertirse en una conversación recurrente durante ese último mes. Cada día que pasaba, Jasmine y Jeremy se convencían de que esa era la única solución para estar juntos. Fue entonces que llegó la noche del 23 de abril. El día anterior los Richardson se reunieron en el jardín de la casa para disfrutar de una parrillada. Mientras tanto, Jeremy pasó el día bebiendo y consumiendo drogas con amigos. Tomó sin parar durante largas horas. Entre trago y trago, miró su película preferida, Asesinos por Naturaleza. Cuando ya no tuvo que beber, fue a conseguir más. Luego, fue hasta la casa de su dealer, a quien le contó lo que iba a hacer a los padres de su novia. Incluso se atrevió a pedirle ayuda, pero el hombre se negó y lo echó de su casa. Estaba tan afectado por sustancias que nadie creyó que fuera capaz de asesinar a alguien. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana, condujo hasta el hogar de los Richardson. Arrojó una piña de pino a la ventana de Jasmine
para avisarle que estaba afuera. La chica bajó hasta el sótano, le abrió una ventana y volvió a su habitación. Jeremy estaba tambaleando por el efecto del alcohol. Al entrar al sótano, se cayó y provocó tantos ruidos que Debra se despertó y corrió hasta el lugar creyendo que se trataba de Jasmine, escapando una vez más, pero en cambio se encontró con un hombre que tenía la cara cubierta por una máscara de neoprene y un cuchillo en la mano. Sin saber bien qué hacer, Jeremy comenzó a apuñalar a la mujer al menos una docena de veces. Los gritos de Debra despertaron a Mark, que corrió a salvarla. Tomó un destornillador que había a su paso y cuando llegó al sótano, su esposa ya estaba en el suelo. Sin dudar, se abalanzó sobre el delincuente y comenzó a forcejear. Jeremy tropezó y cayó hacia atrás. Por un momento, Mark tuvo controlada la situación, pero el asesino logró recuperarse y lo apuñaló tantas veces que terminó sobre su espalda, sin fuerzas. Antes de perecer, Mark llegó a preguntar ¿por qué? A lo que Jeremy respondió: «Porque tratas mal a tu hija, es lo que ella quería». Luego, Jeremy subió la escalera, donde encontró a Jacob junto a Jasmine. El niño lloraba desconsoladamente. Le dijo a su hermana: «Tengo miedo, soy muy pequeño para fallecer». Pero nada de esto los conmovió. Jasmine tomó el cuchillo, apuñaló a su hermano pequeño y le cortó la garganta para asegurarse que estuviera sin vida. Posteriormente, durante la confesión, Jasmine intentó culpar a Jeremy del asesinato de Jacob, pero finalmente se supo que fue ella quien lo ejecutó. Admitió que no quiso que quedara vivo, porque era muy sensible para vivir sin su familia. Esa noche, Jasmine y Jeremy convirtieron su historia de amor en una masacre. Nunca tuvieron en cuenta que de esa manera tampoco podrían estar juntos. Tras un año de la detención, se llevaron a cabo por separado los juicios contra Jasmine y Jeremy. El 9 de julio de 2007, Jasmine, que ya había cumplido 13 años, fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, y el 8 de noviembre del mismo año, recibió la sentencia definitiva. Según la ley canadiense, obtuvo la pena máxima permitida para una persona de su edad, 10 años de prisión. Durante ese tiempo, debía pasar 4 años en una institución psiquiátrica y 4 años y medio bajo supervisión condicional en la comunidad. En septiembre de 2011, en los últimos años de su castigo, comenzó a asistir a la Universidad Mount Royal en Calgary, Alberta. En mayo de 2016, completó su sentencia y fue liberada de cualquier otra condición, restricción o supervisión ordenada por el tribunal. Desde entonces está en libertad con una nueva identidad y se desconoce algún tipo de noticia sobre su actualidad. Jasmine se convirtió en la persona más joven condenada por un asesinato múltiple en Canadá. Por su parte, Jeremy Steinke se enfrentó a juicio en noviembre de 2008, donde el jurado lo declaró culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. El 15 de diciembre de 2008, recibió la sentencia de 3 cadenas perpetuas, una por cada cargo de asesinato en primer grado, y podrá solicitar libertad condicional después de cumplir 25 años de la condena. Con respecto a su relación, lo último que se supo fue que al momento de su detención, las autoridades permitieron que Jasmine y Jeremy intercambiaran cartas con el único fin de obtener más detalles sobre el crimen. En una de ellas, el hombre aprovechó para proponerle matrimonio a su novia. Jasmine aceptó de inmediato, pero nunca sucedió. Esta vez, la que ordenó terminar con la relación no fueron sus padres, sino la corte. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.